Continuamos con la segunda parte de la lección referente al GAP y sensibilidad de ingresos para ir analizando los factores que afectan al ingreso neto de interés. Vimos ahí que en el ejercicio nosotros multiplicábamos, ¿verdad?, el GAP del periodo por la variación de tasa de interés y llevábamos en cuenta el plazo que falta hasta llegar a un año. El hecho de multiplicar ese gap del periodo por una variación de tasa de interés está suponiendo que tanto el activo como el pasivo va a sufrir la misma variación. O sea, está asumiendo movimiento paralelo en la curva de rendimiento. En la práctica, esto normalmente no ocurre, es decir, normalmente a la entidad financiera, cuando hay un cambio en la tasa de interés de mercado, normalmente se hace es más fácil tocar las tasas activas que la tasa pasiva, ya que la tasa pasiva, a veces reducir, por ejemplo, puede implicar el retiro de esos fondos al vencimiento y, lógicamente, causar un problema de liquidez. Bueno, también es importante llevar en cuenta que el ingreso neto de interés lógicamente es afectado por un incremento, en este caso, del rendimiento de activos y pasivos. Por otro lado, también es afectado por cambios en el volumen de activos y pasivos y cambio en la composición de activos y pasivos. Eso ya habíamos dicho en varios, es decir, repitiendo, ¿verdad? Ese ingreso neto de interés es afectado por modificación de tasa de interés, donde se asume que tanto el activo como el pasivo es afectado en el mismo porcentaje, ya movimiento paralelo. Hay un cambio también en el que afecta al ingreso neto, que es el volumen de activos y pasivos, la composición de activos y pasivos. Bueno, para ir conociendo, ¿verdad?, un poco de cómo funciona esta cuestión de impacto de la variación de tasa de interés en el balance de la entidad financiera, vamos a usar como ejemplo este banco hipotético. Vemos acá que este banco tiene como activo sensible 500 a la tasa de interés del 8% anual. Tiene activo con tasa fija de 350 a la tasa del 11%. Activos no rentables, como podría ser bienes de uso, por 150. En total, el total de esta empresa tiene 1000 de activos, de los cuales solamente es rentable 850. En el pasivo, la empresa tiene pasivo sensible de 600, pasivo a tasa fija de 220 y tiene pasivo no sensible a la tasa de interés, como podría ser unas cuentas a pagar de 100. Sumado da 920, más el capital 80 y da 1000. Entonces acá tenemos un total de activos de 1000 contra un total de pasivo de 1000. Vamos a determinar, vamos a calcular la cuenta de resultados. Es muy fácil. Los 500 que tenemos acá multiplicamos por la tasa de interés del 8%. Después sumamos el 11% de 350. Y aquí tenemos el total de ingresos, que sería 78,5. Por otro lado, 4% de 600 más el 6% de 220 sería 37,2. Consecuentemente, el ingreso neto de interés sería 41,3. Bueno, acá lo importante es dar en cuenta que el GAT en este caso es de 500, activo 500 y pasivo 600. O sea, tenemos un GAT negativo de 100.
Ahora, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a alterar la tasa de interés de mercado? Vamos a, en primer lugar, a incrementar el nivel de tasa de interés en el 1%. Después vamos a reducir el spread, que ahora era de 4,5% a 3,5%, o sea, 1%. Vamos a doblar el tamaño de los activos y pasivos y vamos a incrementar o hacer variar la composición de los activos y pasivos. Vamos a ver eso rápidamente, el impacto en el balance y cómo afecta, ¿verdad? Principalmente la cuenta de resultados. En primer lugar, cuando incrementamos la tasa de corto plazo, lógicamente lo que va a variar son los activos sensibles, ¿verdad? Esto necesariamente tiene que esperar su vencimiento. O sea, fija, entonces, cuando hay incremento de tasa de interés, va a pasar del 1%, va a pasar del 8 al 9%. También el pasivo sensible, de 4 va a pasar al 5%. Y esto, como ven acá, el impacto en este caso, como ven, hay una reducción del ingreso neto de interés por el hecho de que la empresa tiene un GAT negativo. Es decir, 100 por 1% en este caso sería la diferencia que existe con respecto, hay una pequeña diferencia con respecto al ingreso neto de interés del balance inicial. Vamos a ir, vamos ahora, aquí podemos ver, ¿verdad? Para este caso específico donde hay una variación de tasa de interés y el GAT, que es muy fácil de determinar, el impacto en el ingreso neto de interés, o sea, el GAT es menos 100 por 1%, o sea, 1. Consecuentemente, como el GAT es negativo y el incremento, hay un incremento de tasa del 1%, la cuenta de resultados se va a reducir en... Acá ya, acá vamos a hacer bajar, en este caso, vamos a hacer reducir el spread. ¿Qué implica esto? Como reducimos en 1%, vamos a aumentar la tasa de interés del activo sensible en 1% y aumentar la tasa de interés del pasivo del 1,5%. Es decir, ahora el spread solamente es 3%, 8,5 menos 5,5%, bajó, ¿verdad? 1%. Y el impacto en la cuenta de resultados acá es de un incremento que pasa a 30,8. El gas sigue siempre negativo. ¿Qué pasa si nosotros doblamos el tamaño del activo y pasivo? Teníamos 500, ahora doblamos, pasa a 1000. Tasa fija, 350, pasamos a 700. El pasivo también doblamos, de 600 pasa a 1200 y 220 a 420. Consecuentemente el activo se dobló, ¿verdad? De 1000 pasó a 2000. Bueno, y esto lógicamente el impacto va a ser es doblar también la cuenta de resultados. 41,3 que era la situación original ahora pasa a 82,6. Y el GAT también se dobló, de 100 aumenta a 200. Acá este es el último caso donde variamos la composición del, del activo como del activo y pasivo. Siempre mantenemos el mismo tamaño, pero hacemos variar. Y mantenemos la tasa de interés, solamente hacemos variar la composición. Acá vemos el impacto en este caso, la variación de la composición, ¿verdad? Se incrementa a 39,3%. De 31,23 pasa a 39,3%. Y podemos ver acá que el GAT se redujo en menos 20, de 100 a menos 20.
Bueno, consecuentemente, como habíamos dicho inicialmente, que el ingreso neto de interés es afectado por la tasa de interés, es afectado por la variación de la composición de activos y pasivos, y también es afectado por el incremento del volumen de activos y pasivos. Para entenderlo un poquito más, entonces acá estamos viendo aquí un pequeño balance. Esto está en inglés, pero vamos a tratar de... lo que nos interesa acá es ver el total de activos, ¿verdad? Y aquí es 6,3, 1 a 7 días, 15 de 8 a 30 días, 31 de 10 de 31 a 90 días, 10 positivo, 10 activos en 91 a 180 días y terminamos, ¿verdad?, con 9 de activos de 181 a 365 días. Y aquí tenemos el pasivo correspondiente. Vemos acá, en este caso, en la primera banda, que era de hasta 7 días, tenemos 6,3 de activos, 3, de activos sensibles, ¿verdad?, o que ganan intereses, y tenemos 15 de 5 de pasivos que pagan interés. O sea, el gas periódico acá es positivo en 1,3. En la siguiente banda tenemos un gas periódico positivo de 4. En la banda que corresponde de 31 a 90 días, el gas es negativo 20. En la banda de 91 a 180 días, el gas negativo es 14,4. Y termina con gas positivo de 6, la última banda. Ese es el gas acumulado que, como vimos, ¿verdad?, para la primera banda es el mismo. Después le sumamos, ¿verdad?, el gas periódico de la segunda banda al anterior y tenemos 5,3. Así hacemos el cálculo. Bueno, aquí lo importante es ver, por ejemplo, aquí está suponiendo los depósitos en cuentas corrientes, es los depósitos acá de lo que se llama depósitos de money market, o decir, depósitos que realizan las grandes empresas, ¿verdad? Está suponiendo que en el periodo de 31 a 90 días va a salir 12,3. Ese es el mayor movimiento, ¿verdad? Está suponiendo que esos depósitos se van a retirar en la banda de 31 a 90 días. Esa es la suposición. Y aquí se ve un poquito más, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Un poquito más grande los números, pero le está faltando aquí arriba las bandas, ¿verdad? Pero sabemos que acá hay, que lo que estábamos hablando de 31 a 90 días, estamos viendo acá, y acá tenemos ese depósito de money market, depósito de grandes empresas, ¿verdad?, que son depósitos que fácilmente se puede retirar. Bueno, antes de hacer este ejercicio, vamos a usar esta misma información. Vamos a ver, vamos a pasar este ejercicio 8 de nuestro libro de Koch. Dice aquí, para poder usar los datos que vimos, que analizamos, llevando en cuenta que las 3 primeras bandas hasta 90 días, ¿qué pasaría con el ingreso neto de interés si la tasa de interés de mercado se incrementa? Vamos a ver. Nosotros acá tenemos, estas son las 3 primeras bandas. Vemos acá que el GAT sumado, ¿verdad? El GAT es negativo, ¿verdad? Tenemos un GAT acumulado negativo. O sea, es sensible al pasivo. ¿Qué pasaría? Nos está preguntando, ¿qué pasaría en las 3 primeras bandas, ¿verdad? En términos así agregados, la tasa de interés se incrementa. Como tenemos un GAT negativo de menos 15, lógicamente el incremento de tasa de interés va a hacer que los gastos financieros sean mayores que los ingresos financieros. O sea, esto lógicamente va a afectar negativamente al ingreso neto de interés. Así se interpreta, ¿verdad? Para interpretar nosotros se usa normalmente
la información del GAT acumulativo para ver si es positivo o negativo. Si es negativo, implica, ¿verdad?, que hay mayor pasivo que activo. Consecuentemente, un incremento de tasa de interés afecta la cuenta de resultados en forma negativa. Es muy intuitivo, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos más deudas que préstamos. Consecuentemente, si hay aumento de tasa de interés, lógicamente nuestros gastos financieros van a superar a nuestros ingresos financieros. Eso es lo que nos está diciendo en este primer punto. Suponiendo que la administración evaluó incorrectamente el B, el comportamiento futuro de la tasa de la cuenta de depósitos de Money Market, en realidad la tasa de interés de esta cuenta no va a variar en los primeros 6 meses. ¿Qué pasaría con el ingreso neto de interés hasta 90 días ante un eventual aumento de tasa de interés de mercado? Bueno, volviendo al anterior, nosotros habíamos colocado, ¿verdad?, en la tercera banda que iba a salir, que estos depósitos se iban a salir, ¿verdad?, en esa banda, en esa banda de tiempo. Ahora nos está diciendo que se hizo una mala evaluación, que esto en realidad no se va a mover antes de 90 días, sino se va a mover después de los 6 meses. Entonces, consecuentemente, esto tenemos que ubicar en la banda subsecuente, sacar de aquí y ubicar en la banda donde en realidad se va a repreciar. ¿Qué implica si sacamos de aquí y llevamos para posteriormente? Porque va a ser que, como teníamos un GAT acumulado de 15, si sacamos 12, prácticamente el GAT acumulado se va a reducir a un número muy pequeño, ¿verdad? Consecuentemente, si hay aumento de tasa de interés, por más que vamos a tener un impacto negativo, no va a ser como la situación original. Va a ser mucho menos, ¿verdad? Porque 12,3 menos 15, tendríamos 2,7, ¿verdad? Quedaría nuestro GAT acumulado acá. Y sobre eso se haría el shock de la variación de tasa de interés del 1%. Consecuentemente, vamos a afectar menos a nuestra cuenta de resultados. Bueno, vamos a resolver este ejercicio 7. Con esto vamos a tratar de fijar ya nuestro entendimiento de lo que sería impacto de variación de tasa de interés en la cuenta de resultados. Acá tenemos dos bancos, un banco estatal y un banco Citi, un banco de la ciudad y un banco estatal. Bueno, acá vemos que el banco estatal da un préstamo de hasta un año, tasa fija de 10 millones. Financia con un CD de 90 días. Bueno, acá entonces nos preparamos ya nuestro GAT periódico. Para los primeros 90 días, es decir, necesitamos renegociar, ¿verdad? Va a haber un movimiento, va a salir, se va a renegociar acá esta tasa de este CD. Es decir, la persona, el cliente va a venir y no necesariamente nosotros tenemos que ajustar la tasa de interés para que no retire. O sea, vamos a tener en esa banda de un GAT negativo. En el periodo de 91 a 180 días no vamos a tener ningún movimiento, ¿verdad? Pero en la última banda vamos a recibir los depósitos, vamos a cobrar y al mismo tiempo vamos a devolver los depósitos. Entonces el GAT aquí sería 0. Para Banco Citi, el Banco Citi está dando un préstamo a 3 meses, a 3 años, a tasa fija, y financia con CD de 180 días. Lógicamente, en ese periodo de 180 días vamos a tener un GAT negativo y esto se va a cerrar después de un año, o sea, cuando se llegue a los 3 años. ¿Qué implica esto? Cada 6 meses se tiene que ir renegociando, ¿verdad?, la tasa de interés del CD, certificado de depósito, para poder mantener este activo, ¿verdad?, que vamos a cobrar recién dentro de 3 años. A ver, por lo menos 5
renovación. 6 renovaciones. ¿Cuál entonces? Lo está preguntando, cuál es el banco más que está corriendo con mayor riesgo de tasa de interés? ¿El banco estatal o el banco Citi? Ustedes ya creo que saben la respuesta, ¿verdad? El que está corriendo más riesgo es el banco Citi, ¿verdad? Porque está financiando un préstamo de 3 años con certificado de depósito de 6 meses, ¿verdad? Cada 6 meses él tiene que renegociar con los clientes de tal forma a poder mantener ese préstamo. Y cuando si hay un incremento de tasa de interés, le puede afectar bastante a su cuenta de resultados. Bueno, para terminar esta parte, es importante dejar bien claro el concepto de GAT positivo o GAT negativo. Cuando hablábamos de GAT positivo estamos diciendo que el GAT acumulado es positivo, o sea que los activos que ganan intereses superan a los pasivos que pagan intereses. Lógicamente, cuando hay una reducción de tasa de interés, esos activos, como va a tener un flujo anticipado al pasivo, se va a otorgar a un préstamo a una tasa menor. Consecuentemente, va a afectar la cuenta de resultados. Pero la cosa sería una maravilla si la tasa de interés se incrementara. Recibimos el préstamo en el vencimiento y volvemos a prestar a una tasa mayor. Consecuentemente, como tenemos más activos que pasivos, vamos a tener más ingresos financieros que gastos financieros. Por otro lado, cuando el GAT es negativo, implica que tenemos más pasivos que activos sensibles a la tasa de interés. Consecuentemente, si hay un aumento de la tasa de interés de mercado, ¿qué va a pasar? Los gastos financieros van a aumentar más que los ingresos financieros. Consecuentemente, el impacto va a ser mayor en la parte referente a la cuenta de ingresos, la cuenta de resultados. Bueno, con esto entonces terminamos esta parte para después, en una tercera parte, entonces completamos esto.